para más o menos la idea desde cuándo estamos en esos estudios. O sea, por eso es una cosa que amo de nuestra iglesia, ¿verdad? No es una iglesia que se creó hoy y que ya mañana comienza a decir cosas y a salir cosas al aire. No, esta suma teológica está comenzada a trabajar desde 1265 a 1274, más o menos, se creó y de ahí en adelante se comenzó a estudiar algo básico en nuestra iglesia que tiene que darnos a nosotros fundamento de que debo mantenerme en mi iglesia. Y siempre recuerden que les voy a decir, lo que usted vea en la iglesia que usted no entienda, no salga a criticar la iglesia. La iglesia, nuestra iglesia católica, por eso se llama madre y maestra, tiene un porqué de cada cosa. No salga a criticar, no salga a hablar de la iglesia, investigue. Por eso es importante hacer estos talleres, por eso es importante ir a los retiros, por eso es importante buscar eh, libros de la iglesia, santos de la iglesia y estudiar para no caer entonces en decir o hacer o simplemente irme porque alguien me lavó el cerebro con una frase que encontró por ahí y como yo no estudio, como yo no estoy claro, pues entonces yo le creo y le sigo. No, no critiquemos la iglesia, investiguemos. Dije que la iglesia siempre tiene un porqué de las cosas. Y el ejemplo que utilizo casi siempre, los que han ido a los retiros y hemos tocado este tema, es que si la iglesia tiene o coloca un velón en una esquina, la iglesia tiene un porqué colocó ese velón en esa esquina. Nuestra iglesia como madre y maestra no trabaja a la loca. Es una iglesia basada, fundamentada en Jesucristo. Por eso quise traer a colación esta suma teológica, desde cuándo se está estudiando, desde cuándo fue creada. ¿Mm? Por ese mismo Santo Tomás, ¿verdad? 1265, 1274. Son datos importantes, mis hermanos, que parecen sencillos, pero que son importantes, porque es ahí donde está la base para que en algún momento también usted pueda defender la iglesia, usted pueda defenderse, usted pueda aprender. Y no es lo mismo, reitero, una iglesia que se fundó los otros días y ande por ahí diciendo cosas, a que aquí hay un resumen teológico desde 1200 y tanto que le está diciendo a usted cómo son las cosas. Por eso, mis hermanos, la importancia de nosotros estudiar, la importancia de hacer estos talleres, ¿verdad? Entonces, importante. Los ángeles, dije, fueron creados instantáneamente por Dios en estado de gracia en el cielo empírico. Empíreo, perdón. El concepto empíreo en este momento, concepto empíreo, significa celestial, divino. Por eso hablamos del cielo, por eso hablamos de esa parte divina, celestial que existe, que está para nosotros creada. ¿Mm? Fueron creados, dije, en estado de gracia, instantáneamente en el cielo empíreo, o sea, celestial, divino. Y es ahí entonces, por eso un ángel es espíritu puro, creado por Dios, que alaba y bendicen constantemente a Dios, a diferencia de los santos. Ojo, a diferencia de los santos. Recuerden que anoche Jonathan tocaba esa parte de los santos de la iglesia. Los ángeles nunca fueron humanos ni vivieron en la tierra, a diferencia
dije de los santos que Jonathan tocaba esa parte anoche. La palabra ángel significa mensajero. Y como mensajero de Dios, entonces, los ángeles pueden ser vistos como seres espirituales que nos comunican ¿qué? El amor y la presencia de Dios en la tierra. Miren qué hermoso es esto, mis hermanos. Qué hermoso es conocer esta parte. ¿Eh? Voy a repetir esta parte. La palabra ángel significa mensajero. Y como mensajero de Dios, los ángeles pueden ser vistos como seres espirituales que nos comunican el amor y la presencia de Dios en la tierra. Fíjense, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces ustedes conversan con personas y esa persona siente que a lo mejor usted la escuchó, que usted le dio una palabra de aliento, que usted no sé, hizo quizás cualquier cosa y le dice, tú eres como un ángel, tú fuiste como un ángel para mí en ese momento. ¿Por qué? Por esto, mis hermanos, porque los ángeles comunican el amor, la gracia, la presencia de Dios en su vida, ¿verdad? Por el solo hecho de invocarlos, el Señor utiliza entonces los ángeles para mandarnos esos mensajes hermosos que a veces nos llegan en oración profunda a nosotros, que escuché una voz que me dijo en el corazón, en la conciencia. ¿Mm? Y reitero, a veces utiliza a personas y usted le dice, fuiste como un ángel para mí. Llegaste en el peor momento de mi vida y fuiste como un ángel. O sea, eso nos da a entender el significado de ángel. Y cuando entonces el Señor te utiliza aquí en la tierra como mensajero, transmitir ese mensaje, entonces se puede ver en un momento dado, la gente lo ve como esa parte, pero imagínense, nada de igualarnos. Todo eso entonces para conocer así, como dice ese primer título, el origen de los ángeles creados por Dios. ¿Mm? Y basamentándonos nosotros entonces, dije al inicio, en el catecismo de la Iglesia Católica, sabiendo que son seres espirituales que glorifican a Dios sin cesar, sin cansarnos. Ellos no se cansan, mis hermanos. Sin embargo, nosotros, ¿verdad? Muchas veces de que tenemos 2 días en un retiro, 3 días, desde que nos dicen 2 o 3 veces en una oración, alabe al Señor, que no debía ser. ¿Mm? Claro, la persona que está guiando la oración puede en un momento dado, dependiendo del tipo de oración, alaben al Señor, pero no se debe de forzar. O sea, nosotros muchas veces hay que forzarnos en una oración para poder alabar al Señor. Hay que forzarnos en una misa para poder alabar al Señor. Sin embargo, los ángeles, dice, no cesan, no se cansan. Y tú me puedes decir ahora, Kenny, pero es que yo no soy ángel. Ok, no somos ángeles en esta parte, pero estamos, queremos estar delante de la presencia de Dios. Entonces, en una oración, reitero, a veces en un retiro, hay que casi obligarnos para hacer una alabanza, para levantar las manos, para abrir la boca y alabar al Señor. No puede ser, mis hermanos, no puede ser. ¿Por qué? Porque ¿qué podemos tú y yo darle al Señor que no sea una alabanza? Tú le puedes dar al Señor 2,000 pesos porque te permitió amanecer vivo. No, no puedes, no puedo. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos hacer que no sea darle una alabanza al Señor? Que no tengan que forzarte, hermano, hermana, para que tú le des una alabanza al Señor. Y de hecho, me gusta recordarle a la gente, alaba al Señor si tú quieres, aunque te lo estén diciendo. Si tú no quieres, no lo hagas. ¿Saben por qué, mis hermanos?
porque el Señor no necesita de tu alabanza ni de la mía para ser Dios. El Señor no necesita tu alabanza, no necesita mi alabanza para ser Dios. Él sigue siendo Dios y eternamente Dios con tu alabanza y sin tu alabanza. Ahora, tú y yo sí necesitamos alabar al Señor todos los días de nuestras vidas, siempre. Entonces, eso, mis hermanos, conociendo así esa parte introductoria de la creación de los ángeles, ¿verdad? ¿Cómo han sido creados? ¿Para qué han sido creados? ¿Qué significa la palabra ángel? ¿Cuál es su función? Que es alabar al Señor sin cesar. Es lo que decimos nosotros 24/7. Son servidores del Señor. ¿Mm? Y que no son omniscientes, no son conocedores de todo. A ellos Dios los envía, le transmite, le dice para que ellos entonces nos digan a nosotros. Recuérdense el anuncio del arcángel a María, ¿verdad? El Señor lo envió a hacer ese anuncio. Entonces, ellos están al servicio de Dios de manera completa, de manera completa, al servicio de Dios. Entonces, eso dije así para conocer un poco esa parte introductoria de dónde salen, por qué han sido creados, para qué, quién los creó. Dijimos que lo creó Dios, ¿verdad? Los creó Dios, que son criaturas espirituales. ¿Mm? Y que San Agustín nos dice que el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Reitero lo que dije ahorita, porque su naturaleza es espíritu. O sea, ellos siempre son y serán espíritu, espíritus buenos, ¿verdad? Que nos transmiten cosas buenas, cosas hermosas. Y su oficio dependiendo para lo que Dios los utilice, lo que Dios quiera transmitir, quiera decirnos, lo que Dios quiera hacer o decirnos a nosotros. Nunca fueron humanos, siempre fueron espíritu, ¿verdad? Bien. Entonces, el segundo tema o punto que tenemos ahí es la jerarquía de los ángeles. La jerarquía. Existen 9 jerarquías o coros de ángeles. 9 jerarquías o coros de ángeles. El primer coro o la primera jerarquía son los serafines, los querubines y los tronos. Serafines, querubines y los tronos son la primera jerarquía de los coros angélicos o coros de ángeles. Estos trabajan junto y bajo las órdenes de Dios. Los serafines, ¿verdad? Dije, trabajan junto y bajo la jerarquía o la orden de Dios. Significan los serafines aquellos que arden, sirven como encargados del trono de Dios y cantándole continuamente sus alabanzas. Váyanse a la misa en este momento. Esa parte de la misa donde nos habla de los serafines, de los querubines, que cantan sin cesar, ese santo. ¿Mm? Entonces, sus alabanzas arden continuamente de un amor divino que rebosa la dulce llama del amor verdadero, sin jamás apagarse. Ese sin jamás apagarse. De alabar a Dios, de los serafines, los querubines, los tronos, ¿verdad? Estoy hablando ahora
específicamente de los serafines. Dije que significan aquellos que arden, sirven como encargados del trono de Dios y cantándole continuamente sus alabanzas. Arden continuamente de un amor divino que rebosa de la dulce llama del amor verdadero sin jamás apagarse. ¿Mm? Sin jamás apagarse. Están en pie en la fuerza del amor fijo e inconmensurable de Dios, porque no pueden separarse del objeto amado. En este caso, no veamos la palabra en sí, estamos hablando, ¿verdad? Para que podamos entender de una forma llana cuando habla del objeto amado. Porque claro, Dios no es un objeto, es para que podamos entender, dije, de forma llana. O sea, ellos tienen un objetivo y no se apartan de ese objetivo, que es glorificar, que es cantar, que es ese amor, arder de ese amor divino, ¿verdad? Hacia Dios, que es su objetivo. No se apartan, no se separan, operan lanzados por un amor perenne, porque se vuelcan en el amado y solicitan con fuerte reclamo la continua y dinámica acción de la gracia. Qué hermoso, mis hermanos. Despertando por don divino y a través de Dios aquello que se han debilitado en el amor. Los serafines son mencionados en Isaías. Anoten para que lo busquen después. Isaías 1:7. Isaías 1:7. Si alguien lo tiene, lo busca y lo lee. Isaías 1:7. Vamos a ver si alguien lo tiene, lo busca. Isaías 1:7. A ver qué nos dice Isaías. ¿Lo encontraron ya? Ya lo tienen. Sí, Isaías 1:7, se dijo. No, perdón, Isaías 6:1-7. Isaías 6. 6, ok. Del 1 al 7, ¿verdad? Del 1 al 7, ajá. Dice, ¿cómo fue llamado Isaías? El año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono elevado y alto. El ruego de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 los pies y con las otras volaban y gritaban, respondiéndose el uno al otro. Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos. Su gloria llena la tierra toda. Los postes de piedra de la entrada temblaban a la voz del que gritaba y la casa se llenaba de humo. Yo exclamé, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al rey, Yahvé Sabaoth. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, tocó con él mi boca y dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso, qué hermoso. Fíjense que lo que estamos hablando, ya la palabra lo testifica, lo afianza, ¿verdad? Están ahí sin cesar, alabando al Señor. Esos son los serafines. Los querubines, recuerden que estamos hablando de la primera jerarquía, serafines, querubines y los tronos.
Los querubines significan plenitud de conocimiento. Los querubines, plenitud de conocimiento. Los querubines son los guardianes de la luz y las estrellas. Después de los serafines, para que estemos claros en esta parte, ¿verdad? Después de los serafines, los misterios divinos, y saben comunicar abundantemente a los otros la luz de la divina sabiduría recibida. Esos son los querubines. Reciben la iluminación de la sabiduría, alumbrado por este don, conocen a Dios. Conocen a Dios. Ezequiel narra que los querubines movían las alas, las distendían haciendo un golpe con ella y se cubrían. Ezequiel 10, anoten, para que después sigan ustedes entonces en sus casas este estudio. Ezequiel 10. ¿Qué se manifiesta con la sala, sino en el reposo de la contemplación? Se oyó el ruido de las alas de los querubines como la voz del omnipotente Dios. Y esta es la especie de la contemplación que se llama elevación de la mente. Cuando está el alma debilitada por las pasiones del corazón y oprimida con frecuente suspiro, escucha por revelación en sí misma la voz de Dios que le habla. Entonces, los querubines son como la voz del Dios omnipotente cuando baten sus alas. Esos son los querubines. Los tronos, que es la tercera, son el número 3 de esta primera jerarquía. Los tronos están relacionados con las acciones de los hombres. Gozan de una paz imperturbada, colocados en torno a Dios Altísimo de manera segura y estable. Estos ángeles superan a otros por la gracia de su belleza, en la cual por un don de benevolencia, la admirable divina majestad ha elegido residir pacíficamente. Sobre los tronos se sienta aquel que enjuicia el justo y de cuyo dictamen proviene el justo. Oigan esto, sobre los tronos se sienta aquel que enjuicia el justo y de cuyo dictamen proviene el juicio. Esta orden consiste en la imposibilidad de faltar a la verdad del juicio y tienden a través de lo alto al esfuerzo de adaptarse en todo y para todo el juicio divino. Esos son los tronos. No solo reciben los rayos de la luz del justo juicio a ellos infundida, sino que para poder recibirlas se abren y se dilatan a una fuerte expansión de su ardiente deseo, se adquieren su ardiente deseo, de modo tal que por los dones recibidos sirven al Señor en el cumplimiento de su misión, que consiste precisamente en manifestar el justo y recto juicio. O sea, esos son los tronos, están ahí en el justo, dice, y recto juicio, están ahí con Dios en esa parte. Entonces, esa es la primera jerarquía de los 9 coros de los ángeles. La primera jerarquía, dije, serafines, querubines y los tronos. Trabajan junto y bajo las órdenes de Dios. Por eso entonces les definí como el trabajo de cada uno de ellos. Vamos a la segunda jerarquía.
La segunda jerarquía, que son las dominaciones, las virtudes y las potestades. Dominaciones, virtudes y potestades son la segunda jerarquía. Llevan el orden y funcionamiento del cielo. O sea, estas tres jerarquías, dominaciones, virtudes y potestades, llevan el orden y funcionamiento del cielo. Las dominaciones, o sea, entre ellos tres, ¿verdad? Llevan el orden y el funcionamiento del cielo. Entonces, las dominaciones reflejan la majestad y soberanía de Dios. Poseen el sentido de la eternidad, de la libertad y de la severidad. Las dominaciones reflejan la majestad y soberanía de Dios. Poseen el sentido de la eternidad, de la libertad y de la severidad. No buscan en el honor la satisfacción de sus ambiciones, pero sí la utilidad del rebaño. Y no miran a las cosas temporales, sino a las que permanecen para siempre. Son inflexibles en la aplicación de las leyes y generosos en la concesión de la gracia. O sea, esas son las dominaciones, ¿eh? Generosos, oigan, generosos en la concesión de la gracia y reflejan la majestad y la soberanía de Dios. Las dominaciones vienen a traernos esta libertad para acoger el amor y el llamado a la santidad sin miedo, sabiendo que depender de Él, o sea, de Dios, nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. De eso está encargado las dominaciones, de hacernos entender, de ayudarnos a depender de Dios. Es este papel de las dominaciones te llevan a ser soberano y liberarte de las pasiones desordenadas. Ojo, eso le toca a las dominaciones. Te llevan a ser soberano y liberarte de las pasiones desordenadas. Vamos a ver entonces las virtudes. Las virtudes significan coraje, estable. Les toca a ellos comunicar, dominar los reinos y destituir a los poderosos de sus tronos. A ello concierne el inculcar a los puestos inferiores el respeto a través de los mayores. A ello concierne el inculcar a los puestos inferiores el respeto a los mayores, como que ellos guían, ellos enseñan, asignan a las órdenes inferiores las tareas de desarrollar y los mantienen constantemente sometidos a Dios, gracias a su fuerte expansión. Esas son las virtudes. Las potestades son el poder y la fuerza de Dios. Son aquellos que nos defienden de los ataques del mal y gracias a ello se debilita su ofensiva. Controlan la tiranía de los demonios. Esas son las potestades. Controlan la tiranía de los demonios a fin de que no llegue más allá de los límites. No permiten a los demonios lanzarse hacia nosotros. Este coro tiene la tarea de gobernar los cuerpos celestes y de ejecutar los milagros que realizan en nombre y por voluntad de Dios. Esos son las potestades. Esa es la segunda jerarquía. Dijimos que la primera son los serafines, los querubines y los tronos.
Y la segunda, las dominaciones, las virtudes y las potestades. La tercera jerarquía son los principados, los arcángeles y los ángeles. Tercera jerarquía, los principados, los arcángeles y los ángeles. Recuerden que dijimos al principio que estamos hablando de 9 coros de ángeles. 3 en la primera jerarquía, serafines, querubines y tronos. 3 en la segunda jerarquía, dominaciones, virtudes y potestades. Y 3 en la tercera jerarquía, principados, arcángeles y ángeles. Estos están en contacto, ojo, con las personas y llevan mensajes divinos. Estos están en contacto con las personas y llevan mensajes divinos. Esa es la tercera jerarquía, que son los principados. Dije, los principados hace referencia al mando principesco que aquellos ángeles ejercen e imitación de Dios. O sea, ellos hacen cosas a imitación de Dios. Son los que poseen un carácter soberano, con poder de mando dentro del orden divino. Su majestad, su superioridad radica en la fortaleza. Son fuertes en el cumplimiento de milagros, en obtener los dones celestiales y en el distribuirlos después de haberlos recibido. Se dice que al final del mundo las potencias del cielo serán agitadas. Entonces, esos son los principados. Hace referencia, dije, al mando principesco, principio, principado, de aquellos ángeles que ejercen a imitación de Dios. Son los que poseen un carácter soberano, con poder de mando dentro del orden divino. Su superioridad radica en la fortaleza. Son fuertes en el cumplimiento de los milagros, en obtener los dones celestiales y en distribuirlos después de haberlos recibido. Entonces son ellos los que se encargan de distribuir esos dones, ¿verdad? Eso entonces, los principados, los arcángeles, que entra dentro de la tercera jerarquía. Dije que esa tercera jerarquía están en contacto con las personas y llevan mensajes divinos. Los arcángeles dirigen directamente la actividad de los ángeles. O sea, son fuertes. Dirigen la actividad de los ángeles. Ellos son los que comandan. Son enviados de Dios con tarea de gran importancia. Recuerden el arcángel Gabriel, San Miguel, San Rafael. Son enviados de Dios con tareas de gran importancia. El arcángel Miguel se traduce el que es como Dios. Rafael, medicina de Dios. O sea, por eso habla de que dirigen directamente la actividad de los ángeles y son enviados de Dios con tarea de gran importancia. Fíjense la gran importancia del arcángel Gabriel. Anunciar a María que iba a concebir en su seno, el Salvador del mundo. Entonces, por eso habla de que a ellos se le da mensajes de gran importancia. Para operar directamente, toman a los hombres y son los únicos mencionados en textos sagrados. Los santos arcángeles tienen el mismo orden que los principados celestes. Y como queda dicho justamente con los ángeles,
forman una sola jerarquía y orden. ¿Mm? No obstante, como en cada jerarquía hay tres poderes, primero, medio y último. El santo orden de los arcángeles tiene algo de los otros dos por hallarse entre los extremos. ¿Mm? Se comunica con los santísimos principados y con los santos ángeles. Su relación con los primeros se funda en el hecho de que, como los principados, se orienta hacia el principio supraesencial. ¿Mm? El orden de los arcángeles se relaciona con los ángeles por servir de intermedio para comunicar a estos las iluminaciones que reciben de Dios por medio de las primeras jerarquías. O sea, oigan esto, el orden de los arcángeles, por eso se habla de que son los más fuertes, dirigen directamente la actividad de los ángeles, son enviados como mensajeros, pero de grandes mensajes. ¿Mm? El orden de los arcángeles se relaciona con los ángeles por servir de intermediario para comunicar a estos las iluminaciones que reciben de Dios por medio de las primeras jerarquías. Entonces, eh, así va esta parte. Los ángeles son el camino a través del verbo, se nutren de él porque son el refugio perfecto de la luz divina. Vienen con frecuencia a anunciar la voluntad divina, nos comunican la potencia divina en la conversión de los pecadores. Entonces, la misma sabiduría en la revelación de los secretos, la misericordia y la glorificación del justo. Los 9 coros angélicos son necesarios al Señor para poder obtener aquella melodía y armonía celestial, que es la sinfonía de su ardiente amor. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Mm? Los 9 coros angélicos, los 9 que le he mencionado, se los repito para que anoten y graben en su mente, ¿verdad? Los 9 coros angélicos: primer coro, serafines, querubines, trono; segundo coro, dominaciones, virtudes y potestades; tercer coro, principado, arcángeles y ángeles. Son necesarios al Señor para poder obtener aquella melodía y armonía celestial que es la sinfonía de su ardiente amor. Ellos desplegan, ellos llevan cada uno de acuerdo a lo que el Señor le ha designado, pero llevan cada uno ese ardiente amor de Dios por ti y por mí. ¿Mm? Entonces, esto sobre los 9 coros de los ángeles. ¿Mm? Para que podamos entonces tener esa parte bien clara. Ya sabemos que los arcángeles entonces ocupan un rango superior que los ángeles. Los que anuncian los mayores acontecimientos se llaman arcángeles. Y vuelvo y reitero ahorita, por eso el arcángel San Gabriel anuncia a María este gran acontecimiento. Son más fuertes en la jerarquía, están ahí directamente con Dios, ¿verdad? Y son los encargados de estos grandes y fuertes mensajes. Entonces, mis hermanos, ahí está ese segundo punto de los 9 coros de ángeles celestiales. Que dije el primero, trabaja junto y bajo las órdenes de Dios. El segundo lleva el orden y funcionamiento del cielo. Y el tercero están en contacto con las personas y llevan mensaje divino. Contacto. Hablan directamente con la persona, le llevan ese mensaje,
fuerte que Dios manda a las personas. Entonces, ahí están los 9 coros de los ángeles. Dos minutos si alguien quiere pararse. Son las 27, tengo aquí 3 minutos. A la 1:30 arrancamos. Si alguien quiere ir al baño, si quiere aflojar su manito, si ha escrito mucho, si quiere como analizar, a la 1:30 arranco. Yo tengo la 27. A la 1:30 arranco, pero no se desconecten. Es simplemente ir al baño, es como pararse quizá, si tiene mucho sentado ahí, sacudirse y volver a sentarse para escribir y escuchar. Para que no se quejen, le estamos dando recreo, Lo que nos damos es merienda, porque por aquí no la podemos enviar. Así mismo, dígalo duro. Pero por ahí hay galletica y leche de la del gobierno, si quieren. De esa no, de esa no. Sí, envíalo por el Bojuco. Ay, sí, dígalo duro. A mí Neji manda ¿Qué? manda 2 o 3 cajas de esa y de los mantecados que manda. De esas no me gustan, ya estoy cansada de eso. Sí, esas son buenas. Lo único que si le dan a uno con ella lo parte, pero son buenas. Antes eran buenas, ya no. Rompemuela. Están ligando con harina ahora. Ay, ay, ay. Bendito Dios. Señores, vayan anotando sus preguntas y sus inquietudes para que al final, pues, la elaboren cuando el hermano ponga a su disposición el momento de preguntas y respuestas, que lo puedan hacer y anoten siempre para que al día siguiente en el comentario no se queden con el silencio como respuesta. Así que anoten por ahí que todas esas informaciones son muy importantes saberlas, ya que son tema doctrinal y que están dentro de nuestro día a día y que muchas veces desconocemos todo eso. Así que aprovechen que ya le queda 1 minuto de recreo, beban agua, desentúmanse de esa silla. Ay, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. En el retiro aprendí algo que no sabía y es que manto significa refugio. Igualmente, aquí dentro de mi fiesta patronal, una noche uno de los sacerdotes puso en la liturgia que fieles significa fiel a Dios, infiel a Dios. Eso yo no lo sabía, tampoco lo aprendí. Ahora, cada día aprendo más. Claro, por eso incluso en estos días, el día 2 celebramos, ¿verdad? Los fieles difuntos, yéndonos a lo que tú dices, Luz, ¿verdad? Los que han sido fieles al Señor. Sí, precisamente el día de los fieles difuntos fue que le puso el tema sobre el duelo. Sobre el duelo se trataba el tema y él lo desglosó muy bien. Qué bueno. Bueno, se terminó el recreo. La gente que anda por ahí ya vuelva y siéntese que se terminó el recreo. Volvemos a lo nuestro y entonces vamos a trabajar. Isabel le tenía una cancioncita ahí a los hermanos. Ay, ¿qué tiempo dura la canción? Relativo al tema, aunque sea 1 minuto, aunque sea que la deje correr un solo minuto. Vamos a ver, pero que se sienten a escucharla. Sientes un murmullo muy cerca de ti. Hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así
Abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Adelante, hermano Kenny. Bien, vamos a entrar. Entonces, ahora podríamos decir a todo lo contrario